Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, en el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias, Señor, porque nos concedes estar aquí. Un día más para entonar una estrofa más, Señor, de la caña cascada, en el nombre de Jesús, porque la caña cascada no quebrarás, ni el pabilo que humea apagarás, hasta que saques a victoria el juicio, y en tu nombre vamos a esperar nosotros, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, que nos has dado tu Espíritu Santo, que somos hechos tus hijos, y que nos has reconciliado en un solo pueblo. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito, gracias, precioso. Gracias, glorioso Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Bendigo la vida de cada uno del remanente, Padre, y cancelo todo cansancio, cancelo toda perturbación en el nombre de Jesús. Toda maldición la atamos de pies y manos, le ordenamos que se largue, que se vaya fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, porque la sangre de Jesucristo tiene poder. Invocamos tu sangre, Señor, sobre todo el remanente y sobre esta casa, para que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesucristo, porque nos has redimido con tu sangre. Aleluya. Con tu sangre nos has redimido. Gracias, Señor. Aleluya. Libre, doble mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Dame de breto, no, perdón. Libre, libre, libre. Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rocas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús, si el fundamento de mi vida eres tú? Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Me libertó de las cadenas, me libertó de las cadenas, me libertó. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad.
Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Exaltado sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por su misericordia, hermanos. Damos gracias a Dios por su gran amor. Aquí estamos en el nombre de Jesús. Bienvenidos una tarde más. En el nombre de Jesús. El viernes hablamos, hermanos, acerca de los litigios delante de los incrédulos. No es bueno las discusiones, menos hacer una discusión pública. Menos como unos que me han dicho aquí, lo reto a un debate. Yo no tengo nada que debatir. Yo no estoy aquí para imponer absolutamente nada. Yo no estoy aquí para formar una religión. Yo simplemente estoy aquí cantando lo que se me pidió que cantara. Así que yo con gusto canto, cansado, a veces sin fuerzas, a veces sin ganas, pero la necesidad es impuesta. Así que gozosos lo hacemos en el nombre de Jesús. Y es tan importante, hermanos, saber juzgar las cosas, hermanos. Porque si no sabemos juzgar lo que nos pasa a nosotros, dentro de nosotros, no vamos a poder juzgar las demás cosas. Yo no, es increíble, hermano. Es increíble que las autoridades no sepan hacernos un juicio correctamente. Y no las culpo, porque todos vamos a dar cuenta, tarde que temprano, antes que nosotros vamos a ir derechitos a la ¿cómo se llama? A las bodas del Cordero. Y no entienden que la Escritura dice que es necesario que los hombres mueran una sola vez y después de eso, ¿qué? ¿Y después de eso, qué? Es necesario que los hombres mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? ¿Las bodas del Cordero? ¿Esperamos el arrebatamiento? O sea, yo no puedo ignorar voluntariamente lo que está escrito para sentirme bien, ni para hacer creer a la gente que no va a pasar por un juicio. Que tenemos todos que dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Por eso es bien importante que yo sepa, hermanos, discernir. Porque cuando yo discierno, entonces empiezo a comprender las cosas. Pero mientras yo no discierna, yo solamente voy a ser como una ola del mar llevada de un lado a otro. Voy a ser inconstante en todos mis caminos. Por eso es que el apóstol Santiago, habla acerca de la sabiduría. Y la sabiduría no es más que luz para ver lo bueno y lo malo y hacer a un lado lo malo y tomar lo bueno. La sabiduría divina. La sabiduría humana es luz humana, no es luz divina. Es luz humana para tomar lo que me conviene. Y lo que no me conviene, lo hago a un lado.
La sabiduría divina es luz divina que me permite ver, se enciende la luz y veo la diferencia entre lo bueno y lo malo. La sabiduría humana es luz humana, es razonamiento humano, que me permite ver lo que me conviene y lo que no me conviene. Por eso es que no podemos mezclar las dos sabidurías, porque hacemos un sincretismo. La religión no es más que un sincretismo. La religión no es más que una esclavitud ligada con normas preestablecidas humanas sacadas del contexto de la Biblia para decir que son las cosas necesarias que tenemos que hacer para agradar a Dios, sabiendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la mayoría estamos atrapados creyendo que porque hacemos las cosas que se nos dicen en la iglesia, vamos a ir al cielo. Por eso es tan importante entender por qué el apóstol Pablo, cómo vamos a glorificar a Dios en nuestro cuerpo, si somos templo del Dios viviente. Cuando Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo voy a reedificar, estaba diciendo, destruyan este templo y lo van a destruir. Y yo en 3 días voy a hacer uno nuevo. No se refería al templo de las 4 paredes que está en la esquina, se refería a tu cuerpo. Y él se estaba refiriendo a su cuerpo. Jesús no se estaba refiriendo al templo de las 4 paredes, al templo de Herodes. Se estaba refiriendo a su cuerpo. Destruyan este templo y en 3 días lo voy a reedificar. Pero nosotros no entendemos eso. Pensamos que nosotros tenemos que edificar el templo. Y es ahí donde empieza el error. Es ahí donde empieza el sincretismo religioso. El hombre tomando a Dios a su favor para hacer cosas, para agradar a Dios. ¿Cuándo? La sabiduría divina es Dios dándonos a Cristo a vivir en nosotros para que seamos hechos templos del Dios viviente, edificando Él y haciendo las obras Él en nosotros. ¿Hay alguien en casa? Si yo no entiendo de esa manera, yo voy a estar atrapado en un servilismo religioso. Porque servir a Cristo no es hacer lo que se hace en la iglesia. Todo lo que Dios planeó, lo planeó en sí mismo. Amén. Dios todo lo que hizo, lo hizo en Cristo. Y si lo hizo en Cristo, y Él nos metió en Cristo, nuestra cabeza es Cristo y nuestro obrar es Cristo. Él es el que va a producir en nosotros el querer como el hacer. Por su buena voluntad. Déjenme tomar agua, por favor. Permítame tantito. Aleluya. Aleluya. Yo necesito comprender, no razonablemente,
sino espiritualmente. Si nosotros hemos recibido la mente de Cristo, entonces yo tengo que razonar. Para razonar en Cristo, yo tengo que razonar con el corazón, no con la cabeza. Porque Dios no escogió mi cabeza para venir a morar. Escogió mi corazón. Miren, hermano. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, no con la mente. Con el corazón se cree para justicia. Tú puedes pensar muchas cosas, tú puedes oír la palabra de Dios con los sentidos. Pero si el Señor no escribió la palabra en tu mente y en tu corazón, entonces, si tú no crees con el corazón, o sea, que lo que estás oyendo te produzca convicción, tu mente no te va a permitir aceptar que estás mal. Por eso cuando nosotros nos movemos por las pasiones, por los deseos, yo no puedo pensar que estoy mal si estoy bautizado en el nombre de Jesucristo y tengo el Espíritu Santo. No, yo soy salvo. Amén. Sí, y lo puedo confesar, pero se nos olvida que la salvación se pierde, hermano. Hay quienes dicen que no, pero la Escritura dice que sí. No vamos a discutir. Por lo tanto, yo debo de saber juzgar entre mis pensamientos buenos y mis pensamientos malos y los pensamientos de Dios. Es donde se declara una guerra en nosotros mismos. Ahí juegan un papel muy importante los deseos, las pasiones, los gustos, las emociones. Amén. Eso es la carne, queriendo controlar el alma, y el espíritu queriendo controlar el alma. Y yo soy alma, para que me explique. La carne queriendo controlarme a mí y el espíritu queriendo controlarme a mí. El hecho de que yo no comprenda mis pasiones, mis deseos, porque es imposible que yo no sienta pasiones, hermano. ¿Saben cuándo no voy a sentir deseos ni pasiones? El día que muera. El día que muera la carne. Ese día ya no hay más deseos. Por eso el Señor Jesús nos ofreció una cruz. Nos ofrece una cruz para ir en pos de Él. Pero mientras yo no comprenda por qué siento lo que siento,
voy a dejarme arrastrar por las pasiones. Y eso me va a hacer que yo sea servil, porque yo voy a querer agradar a los demás en la carne. Y dice, segundo los Corintios capítulo 5, si a Cristo conocimos según la carne, dice el apóstol Pablo, ya no lo conocemos así. O sea, procuremos, hermanos, no ser serviles. Somos siervos. Hay mucha diferencia entre siervo y servil. Siervo es aquel que tiene el Espíritu de Cristo y sirve por amor. Pero servil es aquel que sirve para agradar al hombre, para buscar reconocimiento, para buscar amistad, para buscar posición, para buscar rango, porque quiere ser importante. Hoy tenemos una sociedad en lo político servil. Es decir, sirve al mejor postor. Los del PRI, en cuanto se pasan al gobierno dominante, se les olvidan los pecados que hicieron, los fraudes y todas las cosas, y ahora son intocables. Así se llega a una posición por servir. Pero cuando le sirves a Cristo, allí viene un rompimiento. Por eso yo tengo que juzgarme no para condenación, analizarme, hermanos. Porque yo necesito, hermanos, entender cómo estoy actuando. Capítulo 13 de segundo a los Corintios. Capítulo 13 de segundo a los Corintios, versículo 5. Aleluya. Necesito más agua. ¿Por qué les digo esto? Porque estamos atravesando un momento tan terrible como iglesia, como sociedad, tanto en la sociedad, en la economía, en la política, en lo religioso y en lo educativo. Es tan terrible que se aprovechan cualquier cosa para ponerse de un lado y otros aprovechan la otra para ponerse de otro lado. Eso marca, hermano, la falta de criterio que tenemos nosotros para analizar las cosas. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estén reprobados.
Mas espero y conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros aparezcamos como reprobados. ¿Por qué? Hermanos, porque nada podemos contra la verdad. ¿Cómo me voy a poner en contra de Cristo, hermanos? Pero cuando yo me hago más importante que Cristo, me pongo en contra de Cristo. Y Jesús dijo que conmigo no recoge esparrama. Cuando digo aquí yo mando, y ya me perdí. Cuando yo no alcanzo a discernir si estoy en la fe. ¿Por qué? Porque hago lo que quiero, hago lo que a mí me gusta, pero lo hago para Dios. Entonces, le damos una torcida a la Escritura y decimos que la salvación es por obras, que no es por fe. Entonces no estoy en la fe. Estoy en las obras porque tengo un plan, tengo una estrategia. Pero no soy tan torpe. ¿Por qué? Porque para eso tengo un plan B. Y si no me sale el plan B, también tengo un plan C. Es que soy muy inteligente. O se hace lo que yo digo, o se hace lo que yo digo. Si no, pues ¿para qué Dios me puso aquí? Sí, Dios te puso para que hicieras lo que Él manda. Por eso es importante, hermanos, que nosotros podamos entender. ¿Por qué? Porque a mí Cristo me hizo libre. Miren, hermanos, por amor de Dios, escuche esto. Hace unos días leímos esto, hermanos. En el capítulo 2 de 1 Corintios. Vaya al capítulo 2 de 1 Corintios. Capítulo 7 y 8. Segundo los Corintios, capítulo 7 y 8, por favor, hermano. Vaya y anote, por favor. Mas hablamos sabiduría en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Hay una sabiduría oculta, no es el ocultismo. Fíjense cómo el diablo invirtió las cosas. Fíjense, dice, mas hablamos sabiduría. 8. La que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Escucha, si el diablo hubiera sabido que la sangre de Jesucristo le iba a quitar su poder, ¿tú crees que hubiera permitido que lo crucificaran? Al diablo le encantaba que todo hombre matara a otro hombre y derramara su sangre. Por eso Lamec dijo, si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será en verdad 70 veces 7.
Y por el pecado de Lamec la tierra se corrompió. Él fue el primero en poner el adulterio, tomó 2 mujeres. Y ahí se desvirtuó toda la tierra. Por eso el corazón de los hombres fue de continuo al mal y Dios decidió destruir la tierra. Si el diablo hubiera sabido que la sangre de Jesucristo iba a ser su sentencia y su derrota, nunca hubiera crucificado al Señor de la gloria. Por eso la peor vergüenza para el diablo fue que un hombre le pisara la cabeza. Un hombre llamado Jesús, que nació en Nazaret. Y le quitó el imperio de la muerte. Le quitó el aguijón de la muerte. El aguijón de la muerte se llama pecado. Eso es lo que hizo Jesús. Cuando a mí me incrustó en su cuerpo, cuando yo morí juntamente con él y fui sepultado juntamente con él y resucité juntamente con él, el pecado no tiene ninguna autoridad sobre él. Y si yo soy un miembro de su cuerpo, el pecado no tiene ningún poder sobre mí. Porque la sangre de Jesucristo caía sobre el propiciatorio en el lugar santísimo. Y no cayó en el lugar santísimo, en el propiciatorio, cayó sobre su mismo cuerpo. Y entró con su sangre y nos abrió en su velo un camino vivo y nuevo que es al cielo, no al lugar de 4 paredes. Si nosotros supiéramos que la sabiduría de Dios, lo que Jesús hizo, lo que Dios hizo en Jesús en la cruz del Calvario, fuera suficiente, nadie estudiaría teología. Nadie estudiaría teología si valoráramos el sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Si entiendes esto, vas a entender que estás libre de pecado y todo te es lícito. Y el pecado no se va a enseñorear de ti. Y vas a tener la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Porque Cristo es nuestra sabiduría. Por eso dice enseguida, hermanos, capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas. Es decir, me son permitidas. Mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Todos mis deseos me son lícitos. ¿Cómo puedo yo entonces evitar mis deseos? No los voy a evitar. Los tengo que comprender de dónde provienen y qué efecto me van a producir.
Pero si yo utilizo como autoridad mi autoridad para imponerte miedo, soy terrenal, soy animal y soy diabólico. Porque Jesús no imprimió miedo a sus discípulos. Los hizo libres. No les puso normas, más la que el Espíritu les puso aquellas 4 cosas, ya que hicieron el primer concilio. Y paren de ahí. Ellos no buscaron gente que les sirvieran a los apóstoles. Ellos no edificaron templos. Ellos no demandaban que los sostuvieran. Ellos confiaban en que Dios iba a mover los corazones de los creyentes, porque Dios, Cristo, iba a venir a morar en los corazones de ellos. Así que no se preocupaban por querer controlar las multitudes y por disputarse a ver quién hacía la iglesia más grande. Ellos anhelaban que la gente conociera a Jesús y que sirviera a Jesús y que se dejaran mover por el Espíritu Santo. Amén. Y dice el 12, todas las cosas me son lícitas, es decir, todo se puede hacer. Por eso vas a escuchar los predicadores. ¿Y puedo hacer esto? Sí lo puedes hacer. Y es, ¿qué no puedo hacer? Entrar al cielo, dicen. Espérame. ¿Te dan cuenta de la herejía que están diciendo? Si ya estamos sentados en el cielo. El problema es que estamos atrapados en conceptos religiosos y reprimimos muchas de nuestras emociones y de nuestros deseos porque pensamos que son pecados. Y nos sometemos a preceptos tales como no toques, no gustes, no manejes, cosas que tienen cierta sabiduría y de reputación en duro trato del cuerpo y en un culto voluntario, hermano. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, no te controlan. No es que tú controles lo que no puedes controlar, es que tú comprendas de dónde fluyen para que aprendas a dirigirlos. Mientras tú no aprendas a entender y a comprender de dónde fluyen, ¿cómo los vas a llevar cautivos a la obediencia a Cristo? Dime, ¿cómo los vas a llevar cautivos a la obediencia a Cristo? Muy fácil, yo me pongo a predicar, llevando cautivo todos los pensamientos a la obediencia a Cristo, sí, pero ¿cómo se hace? Hay pasiones desordenadas. Eso me enseña que hay pasiones ordenadas. Hay pasiones. Hay deseos. Hay gustos. Hay emociones que no convienen, hermano. Pero si hay cosas que no convienen, quiere decir que hay cosas que sí convienen. Es que no tiene vuelta de hoja. Todo está claro como el agua limpia.
Pero para el pecador, sus aguas son como el mar en tempestad, que arrojan cieno y lodo, y no pueden diferenciar. Por eso, con la sabiduría humana, hacemos lo que nos conviene, lo que nos gusta. Pero con la sabiduría divina, hacemos lo bueno y desechamos lo malo. Por ejemplo, ¿qué es lo bueno? Cuando hagas banquete, hazlo, invita a los pobres, a los que no te pueden recompensar. Eso es lo bueno. Pero ¿qué es lo que me conviene? Pues hago esta comida con esta mano. Acabo que y luego te toca a ti, ¿verdad? Y luego vamos a tu casa, ¿verdad? ¿Podemos ver la diferencia? Podemos ver la diferencia. El pastor no pastorea a los rebeldes, más pastorea a los que se dejan pastorear. ¿Nos conviene? Eso. Pero la escritura dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién que teniendo 100 ovejas se le descarría una? No deja las 99 y va en busca de la descarriada. ¿Qué es lo bueno? ¿Y qué es lo que nos conviene? Ay, de a los que a las ponen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que a lo malo llama bueno y a lo bueno malo. ¿Hay alguien en casa? Pero cuando a mí se me dice que tengo que hacer esto y esto y esto para agradar a Dios, sin entenderlo, entonces soy un servil, porque sirvo para agradar a los hombres. Y cuando tenemos una sociedad compuesta por individuos serviles, la sociedad es inestable. No porque carezca de normas, sino porque no entiende lo que hace. Porque no comprende lo que hace. Puede tener normas y se basa en las normas, pero sin entender. Es pecado cortarse el cabello. ¿Cómo va a ser pecado cortarse el cabello? Todas las mujeres están en pecado. Estoy exagerando, pero en ese sentido me explico. ¿Por qué no borro eso de mis normas? Porque así puedo. O sea, yo no explico el por qué. Simplemente digo, es pecado hacer esto y sin fundamentarlo. Y la gente dice, amén, amén. Serviles. Por eso, cuando hay una sociedad servil, la sociedad se mueve por impulsos colectivos. Nos vamos a la convención, todos nos vamos a la convención. Pero ¿por qué tengo que ir a la convención? ¿Para qué tengo que ir a la convención? Voy aprobando cosas en mi mente que voy diciendo es bueno o es malo. Pero no me permiten discernir correctamente. Todo me es lícito, hermano.
O sea, como puedo ir, me es lícito no ir. No me voy a condenar, aunque se empeñen en hacerte sentir mal. No tienes por qué sentirte mal. Mira, un día estaba pidiendo un pastor. Primero van a pasar los de 1000. Y hasta que pasen tantos de 1000 van a empezar a pasar los de 500. Porque querían asegurar cierta cantidad de ofrenda. Eso no es fe, eso es manipulación. Pero como es para Dios, entonces yo lo hago de manera servil. ¿Hay alguien en casa? Y luego van a pasar tantos de 500. Y luego van a pasar los de 200. Y luego van a pasar los de 50. Y luego los de 20. Y luego sí, ahora sí todos pasen. Paz de Cristo, hermano. Eso no es cada uno de como propuso en su corazón. ¿Qué es lo bueno? Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ha maldado alegre. ¿Qué es lo malo? Que me manipulen. Y lo haga de manera servil. Porque me siento bien, porque yo pasé entre el grupo de los de 500, ¿verdad? Bueno, estaba pidiendo el pastor la ofrenda y yo le dije, Señor, ¿cómo es posible, Señor? Y el Señor me dijo, ¿por qué te sientes mal? Si no traes, yo sé que no me puedes dar. Y si traes, tú decides si me das. Y yo descansé. Pero es tan importante cuando estés en unas situaciones que tú hables con el Señor en tu mente y le digas, Señor, ¿por qué? Porque tú quieres ser de los de 500, pero no traes. Ahora mira, ahora la vamos a voltear para que vean que no estoy ni a favor ni en contra, como dijo la chimortrufa, sino todo lo contrario, ¿verdad? O sea, es lícito que te manipulen. Fíjense, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Es lícito, pero no conviene, porque un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Por eso es tan importante. Yo no me voy a dejar que me manipulen. Yo no voy a dejar que nadie decida por mí. Porque para eso el Espíritu Santo está en mí. Y por lo tanto yo tengo que preguntarle al Espíritu Santo cuando estoy en una situación viviendo el momento, ese es el momento de preguntarle, en lugar de entristecerme, en lugar de enojarme, en lugar de desporticar, ese es el momento de preguntarle, Señor, ¿qué hago? Para que entiendas que es lícito. Por eso es que, ¿se acuerdan que yo les enseñé antes de leer la carta a la Odisea? La permisividad de Dios. La permisividad de Dios no es la voluntad de Dios. Tú puedes decir, ¿y por qué Dios no detuvo al diablo para que Adán no pecara? Porque Dios le dio la libertad al hombre de escoger. Es lo mismo, ¿por qué no te detiene a ti? ¿Por qué no detiene al pastor de pecar? ¿Por qué no me detiene a mí de pecar?
porque yo tengo que vencer lo que Él ya venció. Así como Él venció, yo también voy a vencer. Pero cada uno de nosotros va a dar cuentas a Dios. Eso me hace libre a mí. Desde ese momento, yo quedé libre cada vez que el pastor pedía de a 500, de a 1000. Ya no volvió a hacerme daño. ¿Por qué? Porque comprendí que todo nos es lícito, tanto a los pastores como a nosotros. Nos es lícito, es decir, nos es permitido. ¿Por qué permitiste que David pecara con Betsabé? ¿Lo pudo haber evitado? Sí, lo pudo haber evitado. Pero Dios no quiere controlarnos como si fuéramos robots. ¿Hay alguien en casa? Todo nos es permitido, todo nos es lícito. Pero yo tengo que observar qué es lo que me conviene. Espérame tantito. No a mí. A mi relación con Cristo. Porque el dueño de esta casa, yo no soy. Yo soy solamente el inquilino. El que compró esta casa se llama Jesús con su sangre preciosa. Y el efecto de la sangre nulifica el pecado. Entonces mi lucha va a ser aquí. ¿Hay alguien en casa? ¿Quién te obliga a pensar en otra mujer? ¿Quién te obliga a pensar en otro pastor? Todo, hermano, nos es lícito, todo nos es permitido. Les hablé de la permisividad cuando les dije, miren, cómo Dios permite el sistema de trabajo de la iglesia. Sabemos que está mal. Yo lo sé. Yo creía que estábamos bien. A mí me enseñaron que éramos la única iglesia que nos íbamos a salvar porque estamos bautizados en el nombre de Jesucristo. Pero cuando el Señor Jesucristo me habla y me dice la gran apostasía de mi iglesia, y me dijo, háblalo. Si todo el cristianismo está mal, no me voy a salir del cristianismo porque está mal. Porque todos los cristianos no son Cristo. El cristianismo no me hace cristiano. Vivir como Cristo me hace cristiano. Ser miembro de una iglesia, de una institución, no me hace cristiano. El Espíritu de Cristo me hace cristiano. Y no voy a cuestionar al que no es cristiano, porque no soy yo el que lo va a juzgar. Mi trabajo es amarlo y decirle que se arrepienta por si Dios le conceda que escapen del lazo del diablo, en el que están cautivos a voluntad del diablo, no a voluntad de Dios. Porque si el Señor me puso su antídoto, que es la sangre,
para que el pecado no se enseñoree de mí. Pero si yo decido amar al pecado otra vez, estoy peor que aquel que si hubiera sabido que su sangre le iba a quitar su autoridad, nunca hubiera crucificado al Señor de la gloria. Y si yo me vuelvo al pecado, habiendo estado lavado con la sangre de Cristo, me hago amigo de aquel que fue puesto debajo de los pies de Jesús. Por eso la Escritura dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero usted va a entender, y yo voy a entender, que todo nos es permitido, hermanos. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. ¿A quién? Yo no soy a mí. No porque puedo hacer todo, lo voy a hacer para agradarme a mí, porque todo lo que voy a hacer, dijo el apóstol, sea de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ver, enójate en el nombre de Jesucristo. No va a faltar un fariseo, es que tengo mi ira santa y por eso los pongo en su lugar. Y es pecado esto, y es pecado esto. Perdónenme, hermano. Pero en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Hay alguien en casa? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son permitidas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. A ver, ¿para qué? Para proyectarme yo y hacer a un lado a Jesús. Porque que conmigo no recoge, desparrama. Escucha. Y luego pone el ejemplo más sencillo en la necesidad básica. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. ¿Ven? Te levantas pensando en qué vas a desayunar. Terminas de desayunar y dices, ¿qué vamos a comer? Terminas de comer, ¿y qué vamos a cenar? En lugar de decir, Señor, ¿qué quieres que yo cene? Señor, ¿qué quieres que yo desayune? ¿Por qué? Porque este cuerpo es mío. Señor, ¿qué quieres desayunar? Inmediatamente, aunque sea, hijo, unos 7 capítulos. Aunque sea una hora de lectura bíblica. Quiero hablar contigo. Esta mañana no quiero desayunar chorizo con huevo. Quiero que tu palabra sea mi desayuno. No, pero es que vamos a la birria. Y si vamos al buffet.
Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. ¿Para qué? Para glorificar a Dios en nuestro cuerpo. ¿Glorificamos a Dios con la comida o tenemos demasiado abultado el vientre? ¿Glorificamos a Dios cuando predicamos o rugimos y queremos impresionar a la gente y queremos decir que aleluya? ¿Creemos que con eso agradamos a Dios? Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Fíjense bien, hermano. Está hablando de la carne. Este cuerpo está lleno de la gloria de Dios. Pero, tanto al uno como a las otras, destruirá a Dios. O sea, la carne no es para satisfacerla, ni aún tanto con la comida, porque tenemos que tener cuidado de comer saludable. Tenemos que empezar a cuidar nuestra salud, nuestras dietas. Tenemos que saber, tenemos que empezar a preocuparnos. ¿Cuántas calorías? ¿Cuántas cosas? ¿Qué tanto debemos de quitar? Si queremos quitar la tortilla, si tenemos que quitar las azúcares, si tenemos que quitar las sodas, si tenemos que quitar los endulcorantes, todo. Tenemos que aprender a cuidarnos que el cuerpo, porque el cuerpo también tiene que ser guardado irreprensible, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay alguien en casa? Por eso, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto a lo uno como a lo otro lo destruirá Dios. Amén. Pero el cuerpo, hermanos, amén, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿Hay alguien en casa? Entonces, ¿para qué es este cuerpo? Para que Cristo sea formado en nosotros. ¿Lo que voy a hacer conviene para que Cristo sea formado o va a retrasar mi proceso de crecimiento? ¿Qué hizo que creciera más María que Marta? Que María se sentara a los pies de Jesús a escuchar su palabra. No a predicar. A vivir lo que salía de la boca de Jesús. No a presumir lo que hacía. Por eso es importante, hermano, que nosotros entendamos cuál debe ser nuestro alimento, qué es lo que va a hacer que el Señor crezca en nuestros corazones.
El cuerpo no es para la fornicación, es decir, para las pasiones desordenadas. Es para las pasiones ordenadas donde Dios ordena. Por eso es importante entender lo que nos es lícito y lo que no conviene. Y lo que no edifica. Y yo no me voy a dejar dominar. Ahorita no hemos visto lo que lo edifica. Y dice, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Por eso dice que el cuerpo es para el Señor. Por eso es que Él muere en la cruz del Calvario, nosotros morimos con Él. Nuestros cuerpos son santificados y el viejo hombre es crucificado. Y se queda el viejo hombre y entra el Espíritu de Cristo. Y ahora somos templo del Dios viviente. ¿Se acuerda que leíamos eso? ¿O no sabéis que dice que sois templo del Dios viviente? Amén. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, yo tengo que analizarme para entender que todo lo que voy a hacer, tengo que hacerlo sea de hecho o de palabra, hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ¿cómo puedes decir si por ejemplo, si hay fornicación en tu vida, ¿cómo empezó? Empezó descodiciando las mujeres. Entonces, tú en el nombre de Jesucristo no puedes codiciar a una mujer. Porque en el nombre de Jesucristo lo que vas a hacer es echar fuera vas a poner en su lugar ese deseo insano. Si estás casado, ¿cómo vas a direccionarlo? Fíjense bien, hacia tu esposa. Porque voy a ponerte un ejemplo. Ya te los he puesto de un muchachito que me pidió oración porque estaba batallando, porque le gustaban mucho a las mujeres. Y le digo, qué bueno, te acabas de casar, para eso te casaste, pero es que me siguen gustando, le digo. Entonces oramos para que el Señor le diera la victoria. Después regresó en la tarde y me dijo, hermano, vencí, me platicó su experiencia. Y empecé a mirar a una muchacha y entonces me acordé de que usted oró por mí. Dije, Señor, ayúdame, dije. Y el Señor me habló. Y entonces el Señor me dijo, hijo, voltéate. Y vencí, hermano. Me volteé y empecé a pensar en Dios. O sea, llevas cautivos los pensamientos. Porque puedes ordenarlos. Tú sabes que Dios es un Dios de orden. No es un Dios de pasiones desenfrenadas. Porque si Él fuera un Dios de pasiones desenfrenadas, tú y yo ya estuviéramos muertos y todos los que están escuchando y todos los que habitamos este planeta. Nadie estaría vivo. Por eso es que Dios es Dios de orden. Es tan importante, hermanos, que nosotros glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo. Yo no puedo, hermano, fíjense bien, pensar que si me enojo con alguien, lo hago en el nombre del Señor. No, hermano, no se puede. No puedes enojado decir gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tu mente está ocupada por un espíritu de ira. No puedes cuando estás haciendo fornicación decir gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tu mente está cegada por un espíritu de fornicación.
Pero sí puedes autoengañar a tu mente, pero el Espíritu de Cristo no. Puedes autoengañarte. Puedes decir que Dios te habló y Dios no te habló. Y eso es fornicación espiritual. Puedes decir que Dios te mandó y Dios no te mandó. Pero quieres reconocimiento y quieres fama y quieres atención. Ya me pasé de tiempo y nadie me ha dicho que ya me pasé de tiempo. Bendito Dios. Acabo de checar que ya llevo 10 minutos más. Entonces, hermanos, ¿por qué? Este cuerpo es para el Señor, porque Él lo compró. Mínimo lo que yo tengo que hacer es entregárselo al Señor. ¿Y cómo se lo voy a entregar? Pues así como está. A veces cometemos el error de predicarle a la gente que deje esto y esto y esto y que venga Cristo, hermano. No, un muerto no puede dejar. Un muerto en pecados y delitos va a seguir haciendo pecados y delitos. Queremos arreglar la vida de la gente con lo que les decimos. Por eso es que Dios no puede obrar en ellos. Porque nosotros somos el estorbo. Queremos que los adictos dejen las adicciones. ¿Cuándo? ¿Cuándo alguien puede dejar de tomar por sí mismo? ¿Cuándo alguien puede dejar de pecar por sí mismo? Ah, pero creemos que estamos haciendo la obra de Dios. Queremos que los mentirosos dejen de decir mentiras. Queremos que los iracundos dejen de enojarse. Pues están muertos por la ira. Eso es lo que los sostiene en esa vida de muertos. El problema es que si nosotros, una vez ya lavados, como dijo el versículo 11, y esto erais algunos, y más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, porque ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Por eso tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo. ¿Cómo? Que este cuerpo no es para que venga un espíritu de fornicación a controlar la mente. ¿Me explicas? El terrible error. Si nuestra cabeza es Cristo, quiere decir que a ti no te interesa que Cristo gobierne tu vida. A ti te interesa gobernarla tú. Puedes robar, puedes mentir, puedes hacer lo que tú quieras, pero no digas que eres cristiano, por favor. A ver. Ojalá y puedan entender lo que están haciendo los líderes del mundo. Están con Cristo en la boca. Por favor. Y pueden ver lo que están generando a nivel mundial. Lo que se va a desatar después. Y que ya se ve que empieza el próximo año. El caos, la guerra que ya empezó. El hambre, la persecución. Por jugar una doble vida. Y querer defender a Cristo en la carne.
Es decir, el diablo defendiendo a Cristo. ¿Hay alguien en casa? Ahora resulta, como dicen ahí los sabios, que el diablo defiende a Cristo. Y mátalo en el nombre de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Aleluya.